antes de pasar al turno de preguntas y de participación de todos los asistentes, nos queda tocar la realidad. La realidad que nos la va a exponer María José Monterde desde su perspectiva de paciente, y ahí tienes el termómetro de si están funcionando las cosas, no están funcionando, con qué dificultades se encuentra el paciente cuando quiere acceder a esa segunda opinión médica. Buenos días. En tus manos y en tu voz está. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, he escuchado atentamente lo que decían los otros ponentes y la verdad que yo no he hecho nada de pedir una segunda opinión. Los médicos sí que me han dicho era una enfermedad rara porque es un cáncer infantil, entonces se considera ya de por sí una enfermedad rara. Y por suerte se alineaban los astros y bueno, aquí en Aragón pues no había posibilidades de poder seguir adelante y nos ofrecía pues todo el mundo, todos los médicos bueno, era un caso raro y nos llamaban, había varias opiniones en Barcelona, en Sevilla, nos lo ofrecían siempre. Nosotros no, yo creo que además en ese momento no me enteraba de lo que estaba ocurriendo en nuestra vida. Nuestra hija pues tenía una enfermedad muy grave y entonces pues aquí en Aragón, en Zaragoza, en el infantil, las doctoras pues siempre se movieron un montón, nos ofrecieron varias segundas opiniones y nosotros decidimos dónde ir, si íbamos a Andalucía o si íbamos a Barcelona. La primera vez nos fuimos a el Virgen del Rocío para una operación y bueno, allí se movilizaron porque era un cáncer raro de adultos en una niña, en fin, entonces hubo un doctor que la quiso operar porque no había, es que era la primera niña de España y Europa y bueno, la cuarta del mundo creo con esa enfermedad. Entonces pues este doctor decidió, por lo que ha comentado Federico, creo que por su ética o por su, no sé, o por su implicación, operarla sin posibilidades, pero le salvó la vida. Entonces, esa segunda opinión fue derivada de aquí, de Zaragoza, y nos la dieron allí. Nosotros decidimos ir a Barcelona o a Sevilla, no sé por qué motivo decidimos ir a Sevilla, creo que igual, no sé, hicimos una videollamada con el doctor o algo así, y nos transmitió algo y fuimos allí. Entonces, le salvó la vida, y después vinimos otra vez a Zaragoza, pero hubo un posoperatorio de gravedad, en coma muchos días y bueno, se complicó y al volver pues seguía con enfermedad. Entonces nosotros ya por aquí estuvimos varios años y veíamos que no avanzábamos y le dijimos a la doctora que si se podía pues ver alguna otra opción para que eso poco que quedaba se pudiera ir o pudiera desaparecer. Aquí sí que es cierto que en esa ocasión sí que estaba un poco reacia, como que su opinión la saltábamos un poco, pero sí que enseguida nos derivó. Nosotros buscamos en esa ocasión, antes de operarla en Sevilla, nos habíamos ido al Memorial de Nueva York, que eso sí que lo buscamos de manera privada nosotros, pero tengo que decir que aquí en Aragón nos pusieron todo en bandeja, las doctoras, y nos dieron todos los papeles, documentos, era todo en inglés, podemos saber inglés mi marido y yo, pero un inglés tan técnico, pues era como la doctora de aquí nos traducía todo, se han implicado muchísimo, y en el Memorial de Nueva York nos dieron una medicación, que era una diana para poderle dar, para ver si desaparecía esa enfermedad que quedaba.
En ese caso, la doctora de aquí hizo todos los papeles y documentos para que esa medicación pudiera ser factible en Aragón. Sí que es cierto que tengo que decir que las comunidades autónomas cuentan mucho, cada una tiene, a mí me explicó la doctora, que es un trozo de tarta. En esa tarta hay muchas partes que se cortan. Hay una parte que es triste porque es todo económico y tu vida corre peligro, en este caso la de nuestra hija, que casi es peor que la tuya propia, pero bueno. Entonces, esa parte, pues hay un trozo que te dan a ti como oncóloga y como este hospital de esta ciudad y que tienes que, bueno, yo me fui a la Justicia de Aragón, me planté en el Paseo María Agustín 16, que es lo de sanidad, sentada hasta que me atendieron. La directora, el director, no me acuerdo, eran 2 personas. Y al final la medicación vino a Aragón y la ha tomado durante muchos años mi hija. Aparte de, o sea, nosotros hemos sido muy pesados. Yo he querido saber siempre todo, o sea, todo. Quiero decir, yo quería saber todo lo que le pasaba, todo lo que le ocurría. Yo quería saber si se iba a morir, si no se iba a morir, o sea, yo quería saber todo. Hay papás, por ejemplo, que me ha tocado, que no quieren saber nada, como ha dicho también el doctor, que no preguntan, que se fían. Yo no es que no me fiara, es que quería saber todo minuciosamente, bueno, yo y mi familia, mi marido en este caso, y queríamos saber todo. Entonces hemos sido como muy inquietos en cuanto a la enfermedad, hemos querido saber, la verdad que nos han respondido todos muy bien, y a lo que iba era que nos fuimos a Nueva York y luego ese se supone que era el mejor sitio de cáncer infantil, el Memorial en ese momento, de la medicación, y ahora con la segunda opinión del tratamiento, digamos, no de la operación y lo que ya había pasado, del tratamiento, era un tratamiento que sí nos había servido porque estaba como ahí, pero no desaparecía. Entonces nosotros queríamos que desapareciera. Entonces pues dijimos, pues bueno, vamos a llamar por nuestra cuenta de riesgo, pagando a un señor que nos habían dicho la anterior vez cuando fuimos a Sevilla, y este señor hicimos una videollamada pagándolo nosotros y nos indicó que sí que podía haber posibilidades de que desapareciera. Entonces fuimos aquí al infantil, dijimos, mira, esto ha pasado, nos tenéis que hacer porque la doctora es la que te tiene que firmar los documentos. Y no hubo ningún problema, tengo que decirlo. La doctora, en cuanto sí que, bueno, no les gusta que por tu cuenta investigues. Y bueno, yo creo que es un poco, pues, como que estás dudando de lo que te dicen, que en ningún momento dudas. Porque nosotros siempre, bueno, lo que nos digan ellos, los médicos, nos hemos fiado, bueno, a pies juntillas, han sido maravillosos, hemos encontrado unos profesionales espectaculares, pero quieres saber, nosotros somos inquietos. Entonces, pues bueno, nos fuimos nos derivaron a Medical Cancer Pediatric al Sant Joan de Déu, que es nuevo, prácticamente llevamos 2 años, que es cuando lo hicieron, bueno, no estaban en obras, y era el mejor, en este caso, de niños. Bueno, se supone que ahora es el mejor en el mundo, después del Memorial de Nueva York. Y la verdad que gracias a esa segunda opinión, pues ahora mismo llevamos 1 año sin tratamiento y vamos con esperanza bastante de una curación y de que la niña, que ya lleva 7 años enferma, pues pueda hacer una vida normal y veamos a ver si no hay recidivas, etcétera, etcétera. Esto lo cuento porque, bueno, yo, menos mal que han dicho ellos el tema burocrático, perdón, porque es que yo no me acuerdo ni, o sea, hemos hecho papeles y tal, pero yo creo que hemos firmado, que los médicos nos han ayudado muchísimo, porque estábamos como en un proceso que a nosotros lo único que nos importaba era que nos atendieran y que fuéramos hacia adelante y que la niña se salvara y de hecho está ocurriendo. Esperemos que todo siga así. Y no hemos tenido ninguna traba, siempre nos han atendido muy bien, tanto en el Ministerio de Sanidad, como digo, ahí en Paseo María Agustín 16, sé que hemos tenido que hacer lo del número
Cisco este, o sea, o los papeles estos. Y bueno, sí que me gustaría decir que es muy triste que alguien se pueda morir, porque te puedes morir, porque sea todo económico y porque no, en una comunidad no puedan hacer más, porque lo he vivido. Sí que también es cierto que aquí a nosotros las doctoras nos ayudaron muchísimo y yo creo que utilizaron o sea, se salieron de donde no tenían su trozo de tarta, para que me entiendan, e hicieron todo lo posible. Me consta también que hay niños que han fallecido porque no han hecho más, porque a lo mejor esos padres, cada uno lo llevamos de una manera, no han podido, no han sido capaces, no han tenido fuerzas de hacer como nosotros, pesados, preguntar, estar ahí, movernos. Y los médicos han tenido ese trozo de tarta y no se han podido desviar. Y como no han sido pesados y no han machacado, pues la vida de una persona pues se ha sumado. Entonces sí que eso sí que yo reivindico, que a los pacientes nos puedan, si hay alguna posibilidad, ya no, bueno, en cualquier persona, pero sobre todo en los niños, que siempre es una enfermedad rara y siempre puede haber una segunda opinión porque se cataloga el cáncer infantil como enfermedad rara. Entonces, pues que se haga todo lo posible, que no se quede en... Se podría haber hecho, que se pueda siempre derivar, y me consta que aquí en el infantil derivan muchísimo a Madrid, al Niño Jesús, derivan a muchos sitios. Pero también me consta que hay muchas limitaciones, que esto se deje de delimitar entre comunidades autónomas, como ha dicho Federico, que se puede hacer incluso en la Unión Europea, porque yo me acuerdo que miré que había justo del cáncer que tiene mi hija en Alemania, alguien especialista. También lo miramos en la primera opinión de la operación, que era privado, pero bueno, yo hubiera pagado lo que hiciera. Bueno, de hecho, lo de Nueva York se pagó, fue una cosa privada, el estudio genético para dar con su medicación. Pero bueno, yo creo que en ese caso un padre paga todo lo que esté, vamos, pides lo que sea para poder salvarle la vida. Entonces, pues bueno, mi experiencia es esta, que los médicos muy bien, resumiendo, se han portado fenomenal. Yo no recuerdo, excepto ya a posteriori con la medicación de cuando ahora nos hemos ido, pero ya han pasado pues 5 años. Al principio no recuerdo ni que me digan una opinión segunda médica, yo creo que firmábamos papeles, que no sabías muy bien ni lo que firmabas, y la verdad que pues estamos muy contentos de habernos ido a la derivación de Sevilla. Hace poco, como una anécdota, el doctor que salvó la vida quiso contactar con nosotros y nos llamó. Fuimos a Granada, que vive, no, a Córdoba, perdón, que a Granada fuimos con otra doctora. Fuimos a Córdoba y cenamos con él este verano, en julio, y solo miraba a la niña y lloraba, o sea, se quedaba emocionado y decía, menos mal que decidí operarla, porque es que como que le habían puesto muchas trabas también, porque él era un médico de adultos que había operado ese tipo de tumor en adultos solo. Hubo como un engranaje entre los pediátricos, un quirófano, 20 y pico personas, este señor. Y dice, menos mal que dice, es como una persona muy humana, empatiza mucho. De hecho, ha querido saber de nosotros, con la niña quiere tener relación porque bueno, pues le ha salvado la vida. También tiene mucho que ver con quién topes en esta, no sé, como en todas las profesiones. Gente que quiera saltarse protocolos, porque a lo mejor él nos contó que cuando ya le operó y tal, bien, pero después pues sufrió un esófago anafiláctico, se quedó en coma muchísimos días, que esa noche
Él ya se había ido a su ciudad, lo operó en Sevilla, se fue a Córdoba y él se metió porque pensó como que algo no iba bien por la noche. Ya la niña había entrado en coma, nos echaron de la UCI y él miró los ordenadores y vio que las analíticas no estaban bien. Y a él de momento no le habían llamado y cogió su coche y se fue a Sevilla. Y a las 7 de la mañana la volvió a operar. Entonces dice que mucho de esa persona, yo me he encontrado con muy buenos profesionales como este, pero también me he encontrado con gente que no quiere que avances. Entonces, pues bueno, tienes que esa segunda opinión de los, por ejemplo, en este caso de unos papás, tienes que lucharla también porque, no sé, hay médicos o médicas que no, pues como que pues se quedan ahí y a lo mejor les sienta mal que tú pidas una segunda opinión o eso depende de cada persona, la humanización que tenga cada uno. Nosotros hemos salido airosos, por suerte, y estamos contentos de tanto de Zaragoza como de Sevilla, como ahora en Barcelona, que Barcelona, tengo que decir que con respecto, nosotros hemos ido de manera privada, el Gobierno de Aragón nos ha derivado también, pues eso, la doctora realizó la derivación y sí que sé que es de manera privada, o sea, es privado el Medical Cancer Pediatric, o sea, el Sant Joan de Déu, si estás en Cataluña sí que te acoge, pero si eres de fuera, no. Entonces, eso como que pediríamos un poco que se pueda hacer libre, como que podamos todo el mundo acceder, no que porque un niño viva en Cataluña tenga esa opción del Medical Cancer Pediatric, que es el mejor del mundo, y mi hija, porque vive en Aragón, no lo tenga, que al final lo ha tenido porque, pues bueno, gracias a las doctoras de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, que es el que nos ha dado la derivación. Si no nos lo hubiera dado, pues lo hubiéramos tenido que pagar, como la primera consulta que pagué, creo, una videollamada de 1 hora, 500 euros. Entonces, imagínense el tratamiento que lleva, pues ahora mismo, 1 año y medio o así, allí. O sea, para familias trabajadoras sería impensable. Entonces, que un niño se pueda morir porque no lo puedas pagar, eso nos da que pensar. Entonces, que se abra pues un libre, que podamos todo el mundo optar a todo y que todo el mundo pues podamos tener las mismas opciones. Y nada más, espero haber ayudado, porque yo nunca había hablado así con tanta gente y un poco nerviosa, pero bueno, ya, muchas gracias.